Tras trailerazo, normalistas ahora toman autobuses. Miren, ahí veo un tráiler, sin... Niño salvó a sus hermanitos de hombres armados y arrasaron con casas en Ochuc. Pasen la voz, pasen la voz. Bienvenidos al Caporal del 7 de febrero. Comenzamos. Lo conociste por la caída de la imagen de la Virgen de Guadalupe cuando grababa un video en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fíjate lo que te voy a decir, es bien importante. Santa María Purísima. Ahora Gilberto Lozano, líder del Frente Nacional Anti-AMLO, Frena, fue centro de atención por una caída en plena transmisión en sus redes sociales, ocurrida el pasado 5 de febrero. Me voy a permitir presentarles lo que dijo López ayer, que por cierto se le están acabando sus días al señor López. Leyendo aquí la computadora, miren, aquí está. ¿Qué ha pasado tras el enfrentamiento entre normalistas y la Guardia Nacional del pasado viernes 4 de febrero? En donde, recordemos, una persona detuvo un tráiler de la empresa Soriana, bajó al chofer, echó a andar ese tráiler, lo enfiló en contra de elementos de la Guardia Nacional y de la Policía de Guerrero y se bajó, dejando el tráiler en transitar su curso hasta que se estampe. El objetivo era estamparlo con los agentes federales y estatales. En efecto, ahí vienen. Así que, miren, que hasta la Guardia Nacional empieza a correr. Cheque usted. Miren, ahí veo un tráiler, no lleva pasajero, no lleva chofer. Ese tráiler de Soriana no lleva chofer. Se acaba de estampar. Cheque usted. Lamentablemente aventaron un tráiler de Soriana sin chofer. La situación se complica. Esto ocurrió en la caseta de Palo Blanco en la autopista del Sol. Al respecto, Soriana informó que presentó una denuncia y la Fiscalía General de Guerrero también informó que ya abrió una carpeta de investigación por los delitos de tentativa de homicidio y lesiones. La delegación en Guerrero del Frente Nacional de Abogados Democráticos consideró que también debería denunciarse a los estudiantes por robo agravado y daños en propiedad ajena, pero la alcaldesa de Acapulco, la morenista Avelina López, escribió en redes sociales, como ves en pantalla, que no es posible denunciar a nadie porque el tráiler no llevaba chofer. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia de este lunes 7 de febrero, dijo dos cosas sobre el tema. Uno, defendió lo dicho por la alcaldesa, acusó de ataques de la oposición y aseguró que la edil no quiere actuar como se hacía en el gobierno de Felipe Calderón. También por lo que declaró la alcaldesa, vi a los conservadores cuestionando lo que dijo. También así, todos los más famosos y famosas burlándose, ¿no? Porque yo lo que imagino es que ella pues no quiere actuar como los de antes o como actuaba el gobierno de Felipe Calderón, para ser muy claro, que todo era garrote. Y dos, el presidente dijo que probablemente entre los criminales hay infiltrados de la delincuencia organizada. Tenemos información de que hay gente dedicada a actividades ilícitas, infiltradas en este movimiento. Eso a lo mejor ni ellos lo saben y por eso lo estoy planteando. Tras lo ocurrido el viernes, fueron detenidos 5 estudiantes de Ayotzinapa, pero fueron entregados a observadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes posteriormente los liberaron.
Todo esto, toda esta operación es debido a que hay un acuerdo entre la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y debido a que los detenidos estaban heridos, según han informado testigos, es por ello que los dejaron en libertad. Al pasado sábado, uno de los 5 detenidos y posteriormente liberados continuaba hospitalizado. Por su parte, los líderes normalistas aseguraron que 20 compañeros resultaron heridos y pidieron que se investigue a los agentes por el uso excesivo de la fuerza. Por su parte, el senador con licencia Félix Salgado Macedonio realizó una transmisión en vivo por Facebook este lunes 7 de febrero para abogar por un diálogo con los normalistas. No solo un diálogo, sino también apoyo. Diálogo con los normalistas, estudiantes de Ayotzinapa, diálogo en Teloloapan, diálogo en la sierra, diálogo en la montaña, y no nomás diálogo, tiene que haber diálogo y apoyo, porque es necesario que los gobiernos tengan la sensibilidad. Todo aquel que hace una protesta tiene un origen fundamentado por qué protesta, y la protesta es justa, y la protesta hay que acompañarla con solución. Félix Salgado Macedonio dijo también que la gobernadora, su hija Evelyn Salgado, atenderá a los normalistas como se merece. Sin embargo, unos días antes, de hecho un día antes de los disturbios, es decir, el jueves 3 de febrero, la morenista Evelyn Salgado había calificado en un evento público a los normalistas como vándalos. Este lunes 7 de febrero, un grupo de normalistas ahora de la Escuela Rural Vasco de Quiroga, algunos de ellos encapuchados, tomaron los normalistas al menos 3 autobuses en la carretera Morelia-Pátzcuaro. Provocaron primero tráfico y posteriormente se llevaron estos autobuses a su escuela. En protesta, todo esto en contra del gobierno del estado por incumplimiento de un pliego petitorio que incluye el desistimiento de una acción penal en contra de estudiantes, respeto a la convocatoria de nuevo ingreso y beca alimenticia. Lo que ves en pantalla justo es precisamente el momento de los autobuses detenidos, tomados por los estudiantes. Lo que ocurrió en Tlajomulco, Jalisco, tiene conmovidos a los habitantes. La tarde del pasado viernes 4 de febrero, 3 delincuentes, entraron a una casa en la colonia Centro. Adentro de esa casa estaba Eduardo Salomón, de 16 años de edad. Él estaba cuidando a sus hermanitos menores mientras sus padres trabajaban. Al percatarse, Lalo, de ruidos extraños, mandó a sus hermanitos a esconderse en el baño de la planta alta y alcanzó a hablarle por teléfono a su papá para pedirle ayuda. Ya no se supo nada del menor de edad, sino hasta este domingo 6 de febrero, cuando la Fiscalía del Estado informó que tras la desaparición del menor se inició un trabajo de búsqueda y posteriormente llegó un cateo en una casa, vaya cosa, una casa ubicada atrás de la Fiscalía Regional, a unos metros de la Fiscalía. El cateo inició la tarde del sábado y terminó la mañana del domingo. Adentro de esa casa encontraron una camioneta presuntamente usada por los delincuentes, chalecos tácticos, objetos punzocortantes y el cadáver del menor de edad, así como otro cuerpo sin identificar hasta este momento. La tarde de este lunes 7 de febrero, Lalo fue despedido en la funeraria, despedido como un héroe por salvar a sus hermanitos pequeños. En este canal te he platicado sobre lo ocurrido en Oxchuc, Chiapas. El pasado 15 de diciembre fueron realizadas elecciones a mano alzada en la plaza principal, luego de que desde el 2019 sus habitantes, alrededor de 45,000 ciudadanos indígenas tzetzales, decidieron elegir a sus autoridades a través de usos y costumbres. Tras la elección hubo descontento entre algunos perdedores que acabó en peleas y con el uso de la fuerza, personas armadas. No grabes, ya nos prohibieron.
El 22 de diciembre fueron declaradas inconclusas las elecciones. Se nombró un consejo municipal encabezado por Roberto Gómez López. Este resultado fue impugnado por ambos excandidatos y desde entonces ni las autoridades federales ni las autoridades estatales han acudido para intervenir y pacificar el lugar. Este fin de semana, como parte de este conflicto postelectoral, habitantes comenzaron a denunciar en redes sociales más disturbios. Acá empezando el programa, Noschuk. Acá empezando el programa. Qué bueno que ya se fue mi hermano. Eviten pasar acá, Noschuk. Eviten pasar, ya empezó el programa. Eviten pasar, eviten pasar. Pasen la voz, pasen la voz. Bueno. Eviten pasar, Noschuk. Pasen la voz. Ya empezó el problema. El Frente Comunitario por la Libre Determinación de Okchuk informó de la quema de 6 casas, algunas de ellas propiedades de integrantes del órgano electoral comunitario. También informaron la toma de la carretera federal, la toma de 9 vehículos, 7 tráileres, 2 camiones. Y tras las denuncias, Okchuk sigue sin ser intervenido por parte de alguna autoridad. Ya hubo este lunes 7 de febrero una reunión, apenas un acercamiento con autoridades estatales, acercamiento que todavía no se sabe de qué acciones se van a implementar. Y esto que te comparto a continuación es lo que vivieron, lo que están viviendo los habitantes de Okchuk. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos al rato con más información. ¡Puta madre! Su perro, por allá adentro. Sí, güey. Puta, yo creo que es tanque de gas, güey. Es gas esa madre. Sí, me escapó, güey. Bájate por allá, bájate por allá.